Gloria a Dios. Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Me demoré un poquito para subir porque algunos niños me estaban saludando. Qué bendición. La iglesia que no tiene niños, la iglesia que no tiene jóvenes, entonces es una iglesia que va a morir pronto, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por nuestros niños y jóvenes, por todos ustedes aquí presentes. El Señor nos ha dado una semana completa en la que hemos realizado nuestras labores, hemos asumido compromisos y antes de iniciar la faena mañana, ¿verdad? Qué bueno que tenemos este tiempo. El Señor es sabio, ¿no? El Señor es sabio, infinitamente sabio. Necesitamos no solamente el descanso corporal, físico, sino también que necesitamos retomar fuerzas espirituales para enfrentarnos a la realidad del día a día. Y eso lo hace perfectamente la palabra del Señor, dándonos nuevas fuerzas y claro está la obra del Espíritu Santo. Estemos en pie, por favor, para que leamos una porción de la Escritura. Yo me uno a las palabras de bienvenida que daba nuestro hermano Alejandro Báez a todos ustedes. Y de manera muy particular hay una joven entre nosotros que se llama Melody Montaz. Melody, está por ahí. Melody es hija de unos padres amigos nuestros. De hecho, su madre fue nuestra alumna y su abuelo fue mi compañero de estudios. Ella viene a congregarse con nosotros, a quedarse con nosotros. Así que pedimos sus oraciones y su apoyo a Melody. Qué bendición. Vamos a Isaías, el capítulo 6, versículos 1 al 13. Ese es un pasaje bastante conocido. Isaías 6, del 1 al 13. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus pies, con dos cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios,
y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Padre, en el nombre de Jesús, alabamos y glorificamos tu nombre. Agradecemos, Señor, este tiempo en el que nos reúnes para lo mejor. Gracias, Señor, porque tu palabra es abierta, leída y será proclamada. Lo haremos en el nombre de Jesús y rogamos por tanto la asistencia del Espíritu Santo, que necesitamos de manera crucial, esencial. Necesitamos, Padre, la ayuda del Espíritu, porque esta es la palabra inspirada por el Espíritu Santo, y solo Él puede darnos la iluminación necesaria para comprenderla y las fuerzas necesarias para obedecerla. Sé con este siervo inútil delante de ti y parte de tu pueblo. Sé con mis hermanos y amigos que se disponen a escuchar. Ellos vienen a escucharte a ti, no a escucharme a mí. A escuchar tu palabra, no la mía. Y te ruego, no solo por mí mismo, sino por todos los que alrededor del mundo tienen esta responsabilidad de predicar y proclamar el Evangelio en cada lugar, en este día santo y glorioso que nos regalas. Muchas gracias. Henos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. ¿Cuántos de ustedes saben qué es un cuadrangular? ¿Cuántos saben qué es un cuadrangular? Especialmente los escogidistas, liceístas, aguiluchos, estrellitas, toristas, ¿verdad? Saben muy bien, los fanáticos saben muy bien. Bueno, y los que siguen las grandes ligas también saben muy bien el significado de la palabra cuadrangular. Hablar del Evangelio cuadrangular es hablar del Evangelio santo. Del Evangelio santo. Y hablar del Evangelio santo es admitir que hay otros evangelios que no son santos. Hablar del Evangelio verdadero es admitir que hay otros evangelios que no lo son. Por ejemplo, y pudiéramos pasar buen tiempo
ofreciendo ejemplos, pero veamos, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad con el cual prosperan solamente los líderes. ¿Han observado eso? Que en el evangelio de la prosperidad prosperan solamente los líderes, pero los hermanos se quedan doblemente pobres. Y se quedan doblemente pobres porque a ellos se les anuncia el evangelio de las riquezas, pero no las riquezas del evangelio. En lugar de predicarles las riquezas del evangelio, las riquezas que tiene el evangelio en Cristo, la riqueza de la gracia de Dios en el evangelio, lo que promueven es el evangelio de las riquezas, el evangelio de las riquezas. Y otro ejemplo es el evangelio gracioso. El evangelio gracioso. Yo llamo a ese evangelio el evangelio gracioso. ¿Cuál es el evangelio gracioso? El evangelio gracioso confunde la gracia de la libertad por la desgracia del libertinaje. La gracia de la verdad, que es bíblica, por la desgracia del libertinaje, que es antibíblica. Ese es otro caso de evangelio falso, de evangelio no santo, de evangelio no cuadrangular. Entonces, cabe preguntarnos cuál es el evangelio cuadrangular. Y antes de que se lo explique bíblicamente, yo quisiera ilustrarlo trayendo a la memoria una experiencia. En el año 1995, va a ser ya 30 años, mi esposa y yo tuvimos el privilegio de visitar a unos misioneros amigos en el Ecuador. Bueno, ustedes conocen al misionero Crandall y a su esposa Carlen Crandall. Y estando en la capital, en la ciudad de Quito, vi una congregación con un nombre muy maravilloso, glorioso, llamativo, un nombre espectacular. Se llama la Iglesia del Evangelio Cuadrangular. Y yo le dije al misionero, yo quiero conocer esa iglesia. Yo quiero conocer a ese pastor. Yo quiero preguntarle cuál es la razón por la que él ha llamado a su congregación con ese nombre. Iglesia del Evangelio Cuadrangular. Algo, ¿verdad? Insólito para mí. Y cuando le pregunté al pastor por qué había llamado su iglesia con ese nombre, con el nombre de Evangelio Cuadrangular, él me explicó rápidamente, me dijo, se llama Iglesia del Evangelio Cuadrangular porque se fundamenta en 4 bases. Se fundamenta en 4 bases. La primera base se llama salvación en Cristo. La segunda base se llama seguridad en Cristo. La tercera base se llama santidad en Cristo. Y la cuarta base, la segunda venida de Cristo. Yo me quedé pasmado. Yo dije, wow, verdaderamente es una iglesia del Evangelio Cuadrangular. Y de ese Evangelio Cuadrangular quiero hablarles esta mañana, pero fundamentándome en Isaías capítulo 6, versículos 1 al 13. Y por supuesto voy a cambiar el nombre de las bases, de algunas bases. Así que avancemos, ¿no? Vamos a ver si alguien se envasa. Vamos a ver si alguien llega a la primera base. Pues la primera base del Evangelio Cuadrangular es la santidad de Dios.
la santidad de Dios. El verdadero evangelio descansa sobre la santidad de Dios. Si no hay un Dios santo, no puede haber un evangelio santo. Si no hay un Dios santo, no puede haber un evangelio santo que santifique a los santos. De manera que la primera base del evangelio cuadrangular es la santidad de Dios. No debe sorprendernos que estemos hablando del evangelio desde un texto del Antiguo Testamento. Posiblemente usted diría, pero el pastor va a hablar del evangelio y está utilizando un texto del Antiguo Testamento. No se sorprenda por eso, porque el evangelio está en toda la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis es evangelio. Es verdad que tenemos 4 libros llamados Evangelio según Mateo, Evangelio según Marcos, Evangelio según Lucas y Evangelio según Juan. Pero toda la Biblia es el Evangelio. Tampoco debemos sorprendernos de tomar un texto de Isaías para hablar del evangelio, porque dentro de todos los profetas, Isaías es el que más enfatiza el evangelio del Señor Jesucristo. Desde luego, desde la perspectiva profética, ¿no? Colocándose 750 años antes de Jesucristo y presentando el evangelio desde la perspectiva profética. De hecho, algunos teólogos y estudiosos le llaman a Isaías, así como le llaman a Jeremías el profeta llorón, se le llama a Isaías el profeta evangélico. Pero ¿por qué el capítulo 6 de Isaías comienza con esa nota tan puntual? En el año que murió el rey Uzías. ¿Por qué razón introduce el profeta Isaías este capítulo 6 con esa nota? En la Biblia nada sobra, en la Biblia nada está de más. Por alguna razón, Isaías incluyó esa nota ahí. Y tiene sentido. Resulta que si leemos el capítulo 26 del segundo libro de Crónicas, repito, si leemos el capítulo 26 del segundo libro de Crónicas, encontraremos que el rey Uzías fue un rey muy particular, un rey que comenzó muy bien, pero a medida en que fue prosperando materialmente, monetariamente, a medida que fue prosperando, se fue apartando de Dios. Y como ustedes saben, el reinado, la monarquía en Israel era más que una monarquía política, era un sistema teocrático en el que el rey no solamente era un líder político, sino un líder espiritual. De manera que a medida que Uzías, el rey Uzías, fue prosperando, se fue apartando de Dios y de la santidad, y asimismo el pueblo que lo seguía y lo servía y lo obedecía, también se apartó del temor de Dios y de la santidad. Y como el capítulo 6 va a hablar de la santidad de Dios, era necesario introducir este capítulo hablando que ya el rey Uzías murió. Aquel que era santo al principio y se apartó después, y tras él se apartó el pueblo de la santidad, es necesario que introduzcamos, diría Isaías, el tema de la santidad. Esa es la razón por la que introduce su capítulo con esa nota.
Ahora bien, amados hermanos, leamos el versículo 1 completo. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Obviamente, aquí hay algo que los estudiosos llaman un antropomorfo, es decir, una forma humana para entender a Dios. Dios no es un ser humano, Dios no tiene cuerpo, Dios no usa vestidos, pero para entender esta parte, la Escritura utiliza ese recurso, un antropomorfo o una forma humana. Y por supuesto, al hablar de un trono alto y un trono sublime, aquí tenemos una visión gráfica, algo visual que nos invita a contemplar la santidad de Dios, la cual es alta y sublime como lo es su trono. Vi yo, dice Isaías, un trono. ¿Cómo era el trono? Alto y sublime. Un trono que está por encima de todos los tronos. Y un trono que es más primoroso y sublime que todos los tronos de la tierra. Así que la santidad divina se visualiza ahí. También se visualiza, o es decir, se puede observar o se puede contemplar desde una perspectiva visual de lo que se ve, de lo que se observa en el versículo 2. Mire el versículo 2. Por encima de él había serafines. Hagamos una pequeña pausa ahí. ¿Qué había por encima del trono de Dios? Según la visión del profeta Isaías, serafines. A veces nosotros hablamos de los ángeles y de los seres celestiales y no entendemos, creemos que todos están metidos en el mismo grupo, en el mismo paquete, pero los seres celestiales están clasificados en diversos grupos. Por un lado están los ángeles, por otro lado están los arcángeles y por otro lado están los querubines y por encima de todo los serafines, que son como los guardianes del trono de Dios. Usted ve que al lado de los presidentes siempre hay un grupo de militares cuidándolo, ahí disfrazados. Esos son los serafines, los que guardan el trono de Dios. Por eso dice, por encima de él había serafines, pero estos serafines tenían características muy particulares, porque dice, cada uno tenía 6 alas. ¿Acaso no era suficiente con 2 alas para volar? Pero el texto aclara la razón de las 6 alas. Dice que con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 alas cubrían sus pies y con 2 volaban. Y esto nos habla de manera gráfica, insisto, de la santidad de Dios. Es una demostración visual de la santidad de Dios. Estos ángeles, aunque seres celestiales, purísimos, sin pecado, tuvieron que tapar sus pies inmundos, que aunque eran santos, comparados con la santidad absoluta y sublime de Dios, eran pies inmundos y tenían que taparlos. Pero además no podían ver cara a cara al Señor porque corrían el riesgo de morir. Por lo tanto, con 2 alas cubrían su rostro, con 2 alas cubrían sus pies y con 2 volaban. La santidad triple de Dios. ¿Verdad? Es asombroso. Luego los serafines no solamente son una demostración visual de la santidad del Señor, sino que los serafines verbalizaron, usaron palabras audibles
para hablar de la santidad de Dios. En el versículo 3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hermano, ustedes se imaginan ese gran espectáculo. Yo sé que aquí hay mucha gente que le gusta ver películas. Hermanos, esta es una película extraordinaria. Esta es una manifestación gloriosa, sublime, indescriptible de la gloria y de la santidad de Dios. Para que tengamos una idea. Pero al decir santo, 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 como cantamos, hay algunas canciones que tenemos que se llaman así. ¿Verdad que sí? ¿Recuerdan alguna de esas canciones? Santo, santo. ¿Cuál recuerdan? Cántenla un poquito ahí. Bueno, cantaron dos al mismo tiempo. Muy bien. Santo, santo, santo. Y decimos y solemos decir es que Dios es un Dios 3 veces santo, pero realmente ese número no es importante. Lo que ese número representa, ese número 3 representa, es la santidad absoluta de Dios. Porque el número 3 es el número de lo absoluto. El número de lo absoluto. O sea, que no lo veamos como una cifra matemática, sino como la santidad absoluta de Dios. Yo sé que este es un texto, un sermón muy teológico, pero de vez en cuando hay que darle sermones teológicos a la iglesia. ¿Verdad que sí? No nada más sermones de animarlos a seguir la carrera. Sí, esos son buenos, son importantes. De animarnos a orar, sí, también. Pero es bueno que veamos sermones teológicos donde conozcamos mejor al Señor. Y al conocer mejor al Señor, lo sirvamos mejor, lo adoremos mejor y lo obedezcamos mejor. De manera que los serafines no solamente nos muestran un vistazo, ¿verdad? Una manifestación visual de la santidad de Dios, sino que también lo proclamaron con su voz. Pero obviamente, amados hermanos, la santidad de Dios no pasa desapercibida en ningún tiempo ni en ningún lugar. La santidad de Dios, escuche bien, no pasa ni pasará desapercibida en ningún tiempo ni en ningún lugar. En otras palabras, la santidad de Dios, todo lo que toca, lo santifica. Todas las cosas y las personas y los seres que son tocados por la santidad de Dios quedan santificados. Y por eso la casa, refiriéndose al templo, no fue una excepción. En el versículo 4 dice, y los quiciales, es decir, los quiciales de las puertas, y los quiciales de las puertas se estremecieron. ¿Cuántos han sentido algún temblor de tierra alguna vez? Se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Aquí tenemos otra vez dos manifestaciones. Una manifestación de movimiento. Se estremecieron los quiciales de la puerta. ¿Qué pasó con ellos? Se estremecieron. ¿Qué tenemos ahí? Movimiento. ¿Y qué más? Y la casa se llenó de humo. Otra manifestación visual, es decir, que la santidad de Dios se siente y se ve. ¿Verdad que sí?
se siente y se ve. La santidad de Dios se siente y se ve. Bendito sea el nombre del Señor. La santidad de Jehová santifica todo lo que toca. Así que el evangelio cuadrangular procede de un Dios que es 3 veces santo, absolutamente santo. En otras palabras, la primera base del evangelio cuadrangular es la santidad de Dios. ¿Cuál es la primera base? La santidad de Dios. Aquí hay gente que está escuchando este sermón por segunda vez. Porque fue el sermón que prediqué en Consuelo el 11 de abril. Y algunos me acompañaron, Adolfo, Levi, el pastor José Manuel, Elías, Carmelis. Bueno, pero lo escuchan una segunda vez. Lo que sucede es que me comentaron allá en Consuelo, pastor, usted debería volver aquí a predicar ese sermón. Alguien me comentó, yo dije, no te preocupes. En mi corazón yo dije, yo lo voy a repetir, pero es allá. Compartirlo con mis hermanos. La segunda base, ya tenemos un hombre en segunda, ya va para segunda. La segunda base del evangelio cuadrangular es la salvación de los pecadores. Debieron haber dicho amén todos. Es la salvación de los pecadores. ¿Recuerdan cuando Jesús se encontró con Mateo en la narración del Evangelio según Mateo, capítulo 9, que empezaron a murmurar los escribas y los fariseos porque Jesús estaba comiendo con publicanos y pecadores? ¿Qué dijo Jesús? Yo no vine a buscar sanos, sino a pecadores que procedan al arrepentimiento. O sea, Él vino por mí, vino por ti. Por eso la segunda base del evangelio cuadrangular es la salvación de los pecadores. La reacción espiritual ante la santidad de Dios, y note que estoy diciendo la reacción espiritual, no la reacción natural. Porque la reacción natural ante la santidad de Dios, ¿sabe cuál es? Escondérsele a Dios. Eso fue lo que hizo Adán. ¿Cierto? Cuando leemos el Génesis capítulo 3, la reacción natural es huir de Dios. Pero la reacción espiritual ante la santidad de Dios es sentirse indigno de Dios. Hermano, nosotros no somos dignos de Dios. Tú y yo no somos dignos de Dios. Y ahí es que entra entonces la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Tanto que nosotros hablamos de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios y a veces queremos sentirnos como que somos dignos del Señor. No, no somos dignos. Es como aquel que mandó a buscar a Jesús a que fuera a su casa, me parece que se llamaba Jairo, ¿verdad? Y entonces ya que estaba cerca le dijo, Señor, no, devuélvete, que yo no soy digno de que entre en mi casa. No soy digno de que entres bajo mi techo. Hermano, nosotros ninguno somos dignos de Dios, pero Dios se ha dignado de nosotros. Y esa es la gran bendición, ese es el mensaje del Evangelio. La reacción espiritual ante la santidad de Dios es sentirse indigno. Y eso fue lo que ocurrió con Isaías en el versículo 5. Nótelo usted ahí, verso 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo de que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías se consideró inmundo, indigno, inmerecedor. Y si el profeta Isaías lo consideró así,
¿cómo debemos considerarlo tú y yo? De la misma manera. Somos indignos. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Y es que Isaías consideró sus mentiras y las mentiras de su pueblo como algo sumamente grave. Nosotros vivimos en una época en la cual hay pecados preferidos. Se condenan algunos pecados, mientras otros se dejan pasar por alto. Y la mentira incluso la hemos reducido y le hemos dicho, incluso le hemos puesto color. Una mentirita blanca, ¿verdad? Isaías no hizo eso. Isaías se consideró como un hombre de labios inmundos y consideró a su pueblo como un pueblo de labios inmundos. De manera que colocó la mentira al mismo nivel del pecado del adulterio, de la fornicación, de la homosexualidad, de todos los pecados, del homicidio, de la borrachera, de la idolatría. Colocó la mentira al mismo nivel. Por eso es que todos necesitamos de la misericordia de Dios. Porque aunque no todos hayamos pecado de la misma manera, todos hemos pecado. Y Jesús lo dijo de otra manera. Jesús le dijo a los escribas y los fariseos, le dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, en Mateo 23, que coláis el mosquito, que es chiquitito, y se tragan el camello. Así hacemos nosotros a veces, hermanos. A veces nos tragamos el camello del orgullo, el camello de la enemistad, el camello de los chismes, el camello de la envidia y tantos otros camellos, y solamente fustigamos y condenamos ciertos pecados. No, el Señor no hace eso, la Escritura no hace eso. Y para entenderlo mejor, vamos a ver más adelante los versículos 6 y 7, pero antes es importante que nosotros entendamos que no hay pecado tan pequeño que no afecte la santidad de Dios. No hay pecado tan pequeño que no afecte la santidad de Dios. Aún un mal pensamiento, un mal deseo, un deseo impuro, afecta la santidad de Dios. Pero hay otra verdad que complementa a esa, y es la siguiente: no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. ¡Qué glorioso! No hay pecado tan pequeño que no afecte la santidad de Dios, pero no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Mire los versículos 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Gloria a Dios. Pero es importante notar que Isaías se sintió pecador, se sintió inmundo. ¿A quién es que Dios perdona de pecado? ¿A quién es que Dios limpia de culpa? A los que reconocen su pecado y reconocen su culpa. Aquellos que dicen: no, yo no necesito convertirme, no, yo no le hago mal a nadie, yo soy una persona que me conduzco bien, que soy bien chévere con todo el mundo. Te felicito, eso es bueno para lo humano, pero para los asuntos espirituales eso no vale nada. Lo único que vale es convertirse a Cristo.
¿Verdad, hermano Aneudi? Me gozo mucho de verte aquí, de haber recibido la noticia de tu conversión. Bienvenidos. Qué bendición. Es quitada tu culpa. Como dice el final del versículo 7, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿A quién le dijo el Señor eso? ¿A quién se lo dijo? A Isaías. Pero nos lo dice a nosotros también esta mañana. El Señor te dice a ti y me dice a mí, creyente en Cristo, discípulo de Cristo. El Señor te dice a ti y me dice a mí, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Cuántos alaban al Señor? Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y lo dijo Dios. Aleluya. Obviamente en el Nuevo Testamento ya no son los sacrificios de animales sobre un altar con leña y carbón y tenazas. Ahora es el sacrificio del Calvario, que según el libro de los Hebreos fue hecho una sola vez para siempre para quitar el pecado de muchos. Es por eso que Juan el Bautista, bautizando en el Jordán, cuando alcanzó a ver a Jesús que venía a ser bautizado, proclamó en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29, ¿saben lo que dijo Juan allí? Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora es Jesús, ahora no es un carbón tomado del altar con unas tenazas. Ahora es Jesús. Ahora es la sangre de Jesús, que el Espíritu Santo la toma y la aplica al corazón, a la mente, a la vida de los que se convierten al Señor Jesucristo. De aquellos que dicen, Señor, soy pecador, soy pecadora, necesito tu salvación. Entonces, al confesar sus pecados y al aferrarse de Cristo, el Espíritu Santo aplica. ¿Y por qué digo el Espíritu Santo? Porque Él es el que obra la regeneración. El nuevo nacimiento del que hablábamos el domingo pasado. ¿O no era del nuevo nacimiento que hablábamos el domingo pasado? Bendito sea el nombre del Señor. De manera que la segunda base del Evangelio cuadrangular es la salvación de los pecadores. ¿Cuál es la primera base? La santidad de Dios. Y la segunda base, la salvación de los pecadores. La tercera base del Evangelio cuadrangular es la santificación de los predicadores. Y no crea que estamos hablando de los predicadores del púlpito solamente. Claro, ellos están incluidos. Pero todos los que hemos creído somos llamados a predicar el Evangelio. La santificación de los predicadores. Debido a su pecado, Isaías se aterrorizó y se paralizó ante la santidad del Señor, porque en efecto el pecado paraliza a cualquiera, sin importar rango, sin importar jerarquía, nos paraliza espiritualmente. No necesariamente lo físico, sino espiritualmente. El pecado nos quita la voluntad de orar. El pecado nos quita la voluntad de congregarnos. El pecado nos quita la voluntad de evangelizar. El pecado nos quita la voluntad de ir al culto. El pecado nos quita la voluntad de ofrendar. El pecado nos quita la voluntad de ayudar a las personas. El pecado nos paraliza espiritualmente. Sin embargo, mire lo que dice el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía. ¿La voz de quién? Del Señor. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame
a mí? Pero detengámonos un momento en esta pregunta. Hay algo muy interesante en esta pregunta. Fíjese que la pregunta es doble, ¿verdad que sí? Y en la primera parte de la pregunta habla en singular. En singular, que significa como si fuera uno solo. Él dice, ¿a quién enviaré? Y en la segunda parte dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Sabe qué significa eso? Que Dios es uno y Dios es plural. Dios es uno y es plural. No hay problema en eso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres dioses, no, un solo Dios. El Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios, el Padre es Dios. Sin embargo, no son tres dioses, como dijo Atanasio. Y los que han estudiado teología aquí saben cuando yo cito a Atanasio, ¿quién fue? Atanasio fue aquel famoso diácono que se paró en el concilio y presentó el gran credo de Atanasio, se llama, y lo detalló así. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios, digno de la misma gloria, de la misma alabanza, de la misma adoración. Es un solo Dios en tres personas. Y ahí está. Dios es uno porque Él dice, ¿a quién enviaré? Y es plural porque dice, ¿quién irá por nosotros? Pero volviendo al punto, luego de ser purificado, el profeta no tuvo miedo, no vaciló en decir, heme aquí, envíame a mí. De manera, hermanos, que todos aquellos que han sido regenerados, salvados, purificados en la sangre de Cristo, estamos listos para ir a predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio no es un oficio de los pastores. Predicar el Evangelio es un oficio de la congregación. El oficio de los pastores es enseñarle la palabra a la congregación para que la congregación sepa compartir la palabra con otros, como dice Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4 dice que el mismo Jesús, que subió por encima de todos los cielos, Él dio dones a los hombres y estableció a unos apóstoles, profetas, pastores, maestros, para perfeccionar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. ¿Verdad que sí? Y usted dirá, ya se terminó el sermón porque ya van 3 bases. No, el play tiene un home, ¿sí o no? Así que vamos para la 4ª base. ¿Cuál es la primera base? La santidad de Dios. La segunda, la salvación de los pecadores. Y la tercera, la santificación de los predicadores. Y la cuarta, la seguridad de los santos. La seguridad de los santos. A partir del verso 9 y hasta el 13, el texto habla de los efectos de la predicación del Evangelio. ¿De qué hablan los versículos 9 al 13? De los efectos de la predicación del Evangelio. O sea, lo que produce, los efectos que produce la predicación del Evangelio. Por un lado, habla de un gran efecto, porque solo son 2 efectos. La predicación del Evangelio solo produce 2 efectos. Y si no, pregúntele a Marcos 16:15. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. 2 efectos. Esos 2 efectos están ahí en Isaías. Por un lado, habla del juicio seguro, implacable del Dios Santo sobre aquellos que rechazan el Evangelio, sobre aquellos que cierran sus oídos para no escuchar la palabra de Dios, sobre aquellos que endurecen el corazón y resisten al Espíritu Santo y dicen, yo no tengo que convertirme en nada.
juicio. Pero por otro lado, hay una muy buena noticia al final del versículo 13 que dice, pero como el roble. ¿Cuántos conocen el árbol de roble? Como el roble, una madera muy bonita y duradera, como el roble. Y la encina, que al ser cortados, aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Gloria al Señor. Claro está, la simiente santa, la simiente. ¿Usted entiende lo que es la simiente? La descendencia, la semilla. La simiente santa, no cualquier simiente, la simiente santa se corresponde con aquella simiente de la mujer que fue anunciada en Génesis 3:15, inmediatamente después de la caída del hombre. Allí dijo Dios en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el tobillo, en el pie, en el pedacito de atrás del pie, en el tobillo, en el calcañar. Amados hermanos, y esa promesa de Génesis 3:15 se cumplió, y Gálatas 4:4 lo dice de la siguiente manera. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, porque en Génesis se dio de manera profética, pero llegó el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿está conmigo en Gálatas 4:4? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, porque en Dios se cumplen los tiempos, y se cumplen las promesas, y se cumplen las profecías. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué dice Gálatas? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley. Gálatas 4:4 y 5. Es decir, que cuando Isaías habla de la simiente santa, está hablando en figura, está hablando en profecía, está hablando del Señor Jesucristo, que un día se encarnaría en el vientre de la Virgen, nacería como hombre, viviría como hombre, pero sin pecado, iría a la cruz del Calvario, pero se levantaría al tercer día, ascendería a los cielos y conquistaría la salvación de los pecadores. Ese es Jesús. Y al hablar del tronco, hay que pensar inmediatamente en Juan 15:1, donde el mismo Jesús dijo, ¿recuerda lo que dijo Jesús en Juan 15:1? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es decir, yo soy el tronco verdadero y mi Padre es el labrador. De manera que en profecía Isaías estaba hablando de Jesús como el tronco, como la simiente, y todo aquel que permanece en aquel tronco y nace de esa simiente es salvo. A eso se refiere Isaías, con el tronco y la simiente santa. En consecuencia, la cuarta base, o el hon, si usted quiere, del evangelio cuadrangular, es la seguridad de los santos. Los santos están seguros de su salvación, no porque ellos pueden guardarse en la salvación, sino porque Dios los guarda en la salvación. No perseveramos para ser salvos. Perseveramos porque somos salvos.
Porque el que no es salvo, ¿en qué va a perseverar? ¿En la condenación? Dios primero nos salva para que perseveremos en la salvación. Y Él es el que nos guarda en esa salvación. Conforme a Juan 10, como dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y yo las llamo y vienen a mí y no perecerán jamás, porque están en la mano de mi Padre. Y de la mano de mi Padre nadie la puede arrebatar. No es por ti ni por mí. Tú no permaneces en el Evangelio porque tú quieres. Tú permaneces en el Evangelio porque Dios te ayuda a permanecer. No es con nuestra fuerza, como dice Romanos 9:16. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nada ni nadie podrá impedir que los hijos de Dios anoten carrera en el play de la fe. Nada ni nadie podrá impedir que los hijos de Dios anoten carrera en el play de la fe. ¿Saben por qué? Porque Cristo bateó de jonrón con el bate de la cruz. Cristo bateó de jonrón, no somos tú y yo los que bateamos de jonrón. El jonrón, el cuadrangular, lo dio Cristo cuando murió en la cruz y dijo, consumatum es decir, consumado es, todo está hecho y está completo. La obra está completa y está servida en la mesa. El que se coma a Cristo es salvo y vive para siempre. Ese es el Señor. Él dio un jonrón, un cuadrangular con el bate de la cruz. Sí, amados hermanos. El Señor Jesucristo dio un cuadrangular en el play de la condenación y la bola saltó los muros del infierno y fue a caer al cielo. Tú y yo estamos en el cielo, en la presencia del Señor. ¿Acaso no lo dice Efesios? ¿Cómo dice Efesios? ¿Dónde nos ve Cristo conforme a Efesios? Sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y me dirá Edison, sí pastor, pero yo donde estoy sentado en una guagua conduciendo turistas de aquí para allá. Aunque esté sentado en el asiento del vehículo, Dios te ve sentado en los lugares celestiales con Cristo. Sí pastor, pero yo donde estoy sentado en una silla en mi casa, que casi no me puedo mover, ya estoy vieja, anciana, diría mi mamá, no me puedo casi mover, pero Dios la ve sentada en los lugares celestiales con Cristo. Sí, pastor, pero yo donde me paso el día sentado en la oficina y quiero darme mi paseíto para desentumecer el cuerpo y las piernas y me paso el día sentada ahí en esa oficina. No importa dónde tú te sientes, Dios te ve sentado en los lugares celestiales con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por los efectos del evangelio cuadrangular, el evangelio completo, el evangelio íntegro, el evangelio perfecto, el evangelio que no tuerce, el evangelio que no cambia los conceptos, no cambia los principios, el evangelio donde Cristo no necesita que tú y yo lo ayudemos a salvarnos porque Él nos salvó de manera completa. Varón, ¿y cómo tú estás aquí luchando a ver si consigo la salvación? Ay, hermano, eso no es del evangelio. Cuando alguien te pregunte cómo estás, tú le dices, yo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo. Pero yo te veo aquí, bueno, pero yo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo.
Porque Cristo batió de cuadrangular y la sacó de los muros del infierno y conquistó para mí la salvación eterna, la victoria eterna. Él la conquistó. ¿Y tú qué puedes hacer? Confiar en Él, poner toda mi fe en Él, confiar en Él siempre. No importa que esté nublado, confiar en Él. No importa que haya problemas, que haya escasez, que no haya dinero, confiando en Cristo, porque estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Hermanos, yo estoy seguro que el almuerzo de hoy, aunque sea yuca vacía, va a estar bueno. ¿Sabe por qué? Porque estamos sentados en los lugares celestiales con el Señor Jesucristo. Y esa esperanza nos mantiene y nos anima y nos ayuda. En caso de que se te olvide todo el sermón escuchado en este día, por lo menos recuerda que según Isaías 6, 1 al 13, las bases del evangelio cuadrangular son la santidad de Dios, la salvación de los pecadores, la santificación de los predicadores y la seguridad de los santos. Pero como dijo alguien, en el play de la fe no se pueden robar las bases. En el play de la fe no podemos robar la base, ahí no se roban las bases. Ahí no hay robo de bases. Hay que creer en Cristo para correr legítimamente, auxiliados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo como entrenador y Cristo como el ampalla. Usted sabe lo que hace la ampalla, ¿verdad que sí? La ampalla lo que dice es lo que hago, lo que no hago. Ese como... creo yo no sé mucho de esos asuntos. Pero Cristo es una ampalla lleno de gracia. Lleno de gracia. Que aunque tú resbales en la primera o en la segunda o te caigas en la tercera o llegando a home, Él te levanta y te lleva en el hombro y completa la carrera por ti. Y tú subido en sus hombros hará la carrera de la fe. Como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he corrido la carrera. Pero ¿sabe dónde? En los hombros del Señor Jesucristo. Porque solos no podemos. Amados hermanos, si usted quiere vacunarse contra los evangelios falsos, crea y escudriñe el Evangelio Santo. El Evangelio Santo es el antídoto del Evangelio falso. Mientras más usted descubre el Evangelio en la palabra, más se cura de caer en evangelios falsos. Si queremos discípulos verdaderos, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Predicar el Evangelio verdadero. Si queremos discípulos verdaderos, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Predicar el Evangelio verdadero. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude siempre a mantenernos en los hombros de Cristo, unidos a Cristo, para anotar la carrera, porque ya el cuadrangular fue dado. Y aquellos amigos que están corriendo y esforzándose y queriendo y que no pueden, móntese hoy sobre el Señor Jesucristo. Él ha dicho en 1 Pedro 5, 7, echando sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando sobre Él. Lo que sucede es que hay gente que sigue como silvestre,
como Silvestre, un enfermo mental que hubo en estos alrededores del este, llamado Silvestre. Siempre andaba con un saco de piedra, cargando ese saco de piedra, cargando ese saco de piedra. Y alguien un día le dio una bola en una camioneta y él seguía con su saco de piedra encima. Y le dijeron, pero pon el saco ahí en la camioneta, descansa. Y él con su saco de piedra encima. Así hay mucha gente con su saco de piedra. Ya Cristo lo llevó en la cruz. Confía en Cristo, conviértete a Cristo, dale tu vida a Cristo y descansa en Cristo. Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y en el poder del Espíritu Santo, alabamos tu nombre por tu palabra. Gracias por este trozo de tu palabra de Isaías 6. Gracias porque al contemplar la santidad absoluta de nuestro Dios pudiéramos sentirnos como Isaías. Y debemos sentirnos como Él, pero al mismo tiempo aceptar la purificación de nuestros pecados a través del sacrificio del Señor Jesús. Gracias por haber provisto para Isaías. Pero gracias porque no lo dejaste ahí. También has provisto para mí y para cada uno de nosotros. Gracias por Jesús. Gracias por su sacrificio glorioso e inefable. En el nombre de Él y por Él oramos. Si me pueden acompañar un minuto en oración, por favor. Quiero preguntar esta mañana si hay alguna persona que en este día dice: yo he estado así, cargado, sin rumbo, queriendo llegar por mí mismo, queriendo anotar la carrera con mis propias fuerzas. Pero hoy yo entiendo que debo entregarle mi vida al Señor para ser salvo y que me anoten la carrera que Él anotó. ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida al Señor Jesucristo aquí entre nosotros en este día? Si es así, levante su mano, por favor. Me gustaría orar por usted. No lo voy a llamar aquí al frente ni nada de eso. No vamos a hacer show ni aparataje, nada de eso. Pero sí me gustaría saber si hay alguien que le entrega su vida al Señor Jesús esta mañana. Si es así, levante su mano, por favor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Padre, mira a este hermano que levanta su mano delante de ti. Perdona sus pecados. Recíbelo. Recibe, Señor, a este hombre que ha estado escuchando tu palabra durante meses, pero hoy tú has querido obrar el nuevo nacimiento en su corazón. Gracias. Porque sabemos que la oración de su esposa, de su familia, ha estado ahí. Y la oración de la iglesia. Y hoy nos gozamos con esta respuesta gloriosa. Gracias, Señor. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? Que dice: yo también quiero entregarle mi vida al Señor en este día. Quisiera terminar, pero también me veo en estrecho, como decía el apóstol Pablo. Quisiera darte la oportunidad a ti también, aún. ¿Hay alguien más que dice: yo también le entrego mi vida al Señor Jesús en este día?
Solo quiero ver tu mano. Dios te conoce, Dios sabe tu nombre. Dios conoce tu necesidad. Si es así, pon tu mano arriba, por favor. ¿Alguien más lo hace? Señor, no depende de nuestras fuerzas ni de nuestras palabras. Depende de tu poder y de tu gracia y de tu espíritu. Cumple, Señor, tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos a todos los que estuvieron en sintonía, escuchando y viendo el culto de este día y escuchando la palabra del Señor. Esperamos contar con su sintonía el próximo domingo. Y a todos los presentes, esperamos verlos el miércoles en la continuación de la serie de Regreso al Padre Nuestro. ¿A cuántos les